Buen día, mi nombre es Yolanda Sánchez, aprendiz de un tecnólogo en gestión documental. El día de hoy les voy a explicar un plan de organización para un fondo acumulado para la competencia fondos acumulados con el instructor Edwin Sosa. Nuestra propuesta va encaminada a la pyme Power Service. Este plan de organización comprende la introducción, los objetivos, el alcance, las definiciones, el desarrollo, donde en su primera fase está el diagnóstico, en la segunda fase está el análisis de información, la definición de un plan de trabajo y la aprobación del plan de trabajo. Una tercera fase de espacios del depósito mobiliario y unidades de almacenamiento, la limpieza locativa, la limpieza del mobiliario y las unidades de almacenamiento, el saneamiento ambiental y la fumigación, el aislamiento y desinfección del material con biodeterioro. La cuarta fase, elaboración de herramientas para la intervención, el inventario documental, la historia institucional, el cuadro evolutivo de la estructura orgánico-funcional de la pyme, cuadros de clasificación documental, fichas de valoración documental, tabla de valoración documental, una quinta y última fase, con las condiciones preliminares de seguridad ambiental y ocupacional de la pyme, aplicación de tablas de valoración documental y organización de la documentación. Bueno, la introducción, pues la presente propuesta pretende la intervención del Fondo Documental Acumulado de Power Service, conteniendo pues las actividades a realizar en cada una de las fases de la metodología de la organización archivística, las que comprenden clasificación, ordenación y descripción, que garanticen la adecuada intervención del fondo documental acumulado. Los objetivos: presentar una propuesta de intervención de los documentos acumulados en Power Service de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de identificar los diferentes tipos documentales y facilitar la consulta y fácil acceso de la información. El alcance: con la respectiva implementación del plan de organización del fondo documental acumulado en Power Service, se pretende organizar técnicamente dicho fondo acumulado, custodiándolo en la sede principal. La proyección pretende impactar toda la documentación de carácter histórico de todas y cada una de las dependencias, de forma que se logre cumplir con lo requerido por el Archivo General de la Nación. Dentro de las definiciones encontramos lo que es un acervo documental, lo que es un archivo, archivo histórico, asunto, carpeta, clasificación documental, ciclo vital del documento, código, conservación de documentos, conservación total, consulta de documentos, cuadro de clasificación, custodia de documentos, depósito de archivo, depuración, descripción documental, disposición final de los documentos, documento, documento de apoyo, documento de archivo, histórico, eliminación documental y expediente. Bueno, en el desarrollo como tal de este plan está la primera fase, que es la identificación de los fondos documentales de Power Service. Bueno, si bien sabemos que los fondos documentales acumulados son agrupaciones de documentos guardados y conservados por una entidad en el transcurso de su vida institucional, sin un criterio de ordenación adecuado de carácter archivístico. Son producto de la carencia de políticas archivísticas del Estado y de las inapropiadas prácticas respecto al manejo de dicha documentación. Es lo que actualmente sucede en Power Service, ya sea por desconocimiento o ausencia de personal capacitado que se encargue de la custodia de la documentación. Entonces de ahí viene pues el diagnóstico, el cual pues ubica el número de depósitos con los que cuenta Power Service, la estantería en la que se encuentra la documentación, en qué condiciones está. Se busca identificar las unidades de conservación con las que se cuenta actualmente en la pyme, identificar los diferentes tipos de cajas que manejan, carpetas, tomos, legajos, acetas, identificar los tipos documentales que integran ese fondo para poder establecer sus fechas extremas. Así determinar el estado en el que se encuentra como tal toda la documentación, identificando si existe documentación con deterioro. Conocer las condiciones de los depósitos de archivo, dónde se encuentra almacenada la documentación, en qué condiciones se encuentra en cuanto a iluminación, temperatura, humedad,
puertas de acceso, ventanas. Establecer cuál es el volumen aproximado de la documentación en metros lineales para posteriormente hacer la intervención. La recolección de esta información la realizaremos mediante la observación directa, encuestas dirigidas a las personas encargadas del archivo de la empresa con el fin de recopilar estos datos, establecer si existe algún tipo de deterioro en la documentación y que a su vez puede generar pérdida de dicha información, ya sea parcial o total. Con base a los datos recolectados que obtendremos como resultado de este diagnóstico se iniciará la siguiente fase, que es el análisis de la información. En esta fase debemos tener en cuenta factores como tiempo, recursos, alcance y entrega de productos, ya que el objetivo de la elaboración de este diagnóstico es poder contar con datos cualitativos y cuantitativos sobre las características con las que se cuenta en el fondo documental acumulado. Bueno, pues la definición de un plan de trabajo. Este debe estar orientado a la organización archivística del fondo documental acumulado, debe contar con todas las fases de la metodología de la organización archivística. Dentro de este plan de trabajo debe incluirse labores y actividades de manera minuciosa para determinar y cuantificar los recursos, el tiempo requerido, inconvenientes que se puedan presentar durante su desarrollo, posibles soluciones y puntos de control que garanticen alcanzar los objetivos establecidos. Se deben tener varios aspectos en cuenta, tales como las dimensiones, el estado de la documentación, procesos y actividades requeridos para la intervención del fondo. Se debe establecer un cronograma de actividades calculado en semanas según los procesos. El plan de trabajo archivístico como tal debe establecer justificación del proyecto, el objetivo general y objetivos específicos, un marco teórico y un marco conceptual, metodología donde se vean pues las fases, las etapas, las actividades y las tareas a ejecutar, los tiempos de ejecución y recursos financieros de dichas actividades, los indicadores para cuantificar y medir el avance y seguimiento del proyecto, los responsables. Bueno, pues en los componentes de este plan de trabajo se pueden puntualizar de la siguiente forma. Debe tener una definición, actividades entregables. En cuanto a tiempo, debe tener pues una secuencia de actividades establecidas por un cronograma. En cuanto a los costos, se debe tener una estimación de cuál va a ser el costo real de la intervención, la preparación del presupuesto, la definición de vías de financiación. En cuanto a calidad, se debe tener en cuenta la planificación, el aseguramiento, el control y verificación. En cuanto a los recursos humanos, la modalidad de vinculación, la cualificación de ese personal, la capacitación para ese personal. Se debe tener también en cuenta la gestión de adquisición de insumos, por lo que se debe tener un plan de compras, una planeación de la contratación de los integrantes del equipo de trabajo que van a realizar la intervención. La ejecución de contrataciones, se debe tener en cuenta la selección de proveedores, la metodología, entonces pues tener en cuenta las etapas del proyecto, las fases, la ejecución de las actividades, ese seguimiento que se haga y la aplicación de las operaciones técnicas. Una vez se realiza todo este plan de trabajo, se debe realizar la aprobación de dicho plan. Entonces, una vez se define y se estructure, viene la aprobación por parte de la empresa, en este caso Power Service, que se encargará del seguimiento y ejecución, para que pues después de esta aprobación se obtenga el resultado esperado por este plan, que debe estar acompañado de una estrategia de divulgación y presentación de dicho plan. Después de esto, la tercera fase, que es espacios del depósito, mobiliario y unidades de almacenamiento. Los programas de limpieza, que hacen parte de las medidas preventivas y del mantenimiento que se debe realizar en los procesos de organización de un fondo documental acumulado. Se debe tener en cuenta la limpieza locativa. El personal de servicios generales de Power Service designado para el mantenimiento locativo debe utilizar los elementos de protección necesarios, tales como guantes de caucho grueso, prendas de protección o delantales, gorro, mascarilla, pues para evitar el tema de las esporas, de los microorganismos, el polvo, el polen, entre otros. Se debe hacer la limpieza del mobiliario y las unidades de almacenamiento,
Para esta limpieza, después de las respectivas unidades de almacenamiento, lo más recomendable es iniciar con la limpieza de las unidades generales dispuestas en las primeras estanterías para terminar en la parte final del depósito, siempre siguiendo el número consecutivo con que cuentan las unidades e iniciando el procedimiento desde las bandejas superiores hacia las inferiores, de arriba hacia abajo. Después viene el saneamiento ambiental y fumigación. Entonces, de acuerdo con las condiciones de mantenimiento y aseo, es común encontrar una alta carga biológica en los espacios de los depósitos de los fondos acumulados. El proceso de aplicación de productos se debe realizar mediante nebulizaciones con el fin de dispersar y reducir las partículas de la solución desinfectante a gotas muy finas en el ambiente, hasta que se produce una nube de solución homogénea en toda el área tratada. Pues entrando el desinfectante en contacto con los microorganismos presentes y haciendo su efecto. Se debe hacer el aislamiento y desinfección del material con biodeterioro. El deterioro biológico involucra pérdidas de las propiedades físico-mecánicas del material documental y se manifiesta por medio de indicadores tales como debilitamiento del soporte, manchas o pigmentaciones puntuales de diferentes tonalidades. Entonces, esta documentación infectada debe aislarse en papel craft o periódico por medio de un embalaje sellado y ser sometida al proceso de desinfección. Luego viene la cuarta fase, que es la elaboración de herramientas para la intervención. Una vez señalada la necesidad de conocer tanto la documentación a organizar como el productor documental que lo originó, se menciona cada uno de los soportes y herramientas en el orden secuencial, lógico y metodológico en el que se deben ser elaborados, con base en las cuales se construyen las propuestas de tabla de valoración documental. Se hace el inventario documental, se hace la historia institucional, el cuadro evolutivo de la estructura orgánico-funcional, los cuadros de clasificación documental, las fichas de valoración documental y las tablas de valoración documental. En esa propuesta pues se presentan algunas propuestas al respecto para el desarrollo y la posterior implementación de esos instrumentos archivísticos. Por último, viene la quinta fase, que son las condiciones preliminares de seguridad ambiental y ocupacional. Durante este proceso de intervención del fondo documental acumulado, es condición preliminar proteger la salud de los trabajadores, de manera que dentro de la intervención del fondo documental acumulado se deben establecer normas de bioseguridad con el objeto de eliminar o minimizar los factores de riesgo que puedan llegar a afectar la salud de las personas que están interviniendo el fondo o contaminar el ambiente. Las personas que van a realizar los procesos técnicos deben recibir una previa capacitación sobre las normas de bioseguridad y la forma correcta de manipular la documentación, utilizando como mínimo los elementos de protección personal, como overol o bata de manga larga, guantes de látex o nitrilo, respiradores con filtro, gorros o cofia, gafas plásticas protectoras. Luego, pues ya viene la aplicación de las tablas de valoración documental y como tal la organización de la documentación, teniendo en cuenta la identificación, la clasificación, la depuración y la ordenación. Deben también tenerse en cuenta el acondicionamiento de la documentación para el proceso técnico, donde pues tener en cuenta la limpieza específica, la corrección del plano, que consiste en un procedimiento mecánico que busca la eliminación de dobleces, pliegues o deformaciones del papel, la unión de rasgaduras, lo que comúnmente se conoce como restauración, se hace la foliación, el almacenamiento en las correspondientes unidades y posteriormente, primero en las carpetas, luego en las cajas establecidas, se hace la rotulación y la descripción a nivel de series, subseries por asuntos documentales. Muchas gracias.